Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Isaac Nieves Ríos, miembro del Salón de la Fama del Balompié puertorriqueño de la clase 2007 y presidente honorario del Salón de la Fama. Hablemos de tu infancia, cómo te inicias en el balompié y a qué edad. Ok, saludos a todos. Yo me inicio en el balompié a los 10 años en Atorrey, en la urbanización El Prado. Allí practicábamos en el estacionamiento o en el patio de la escuelita Las Mercedes en Atorrey. No teníamos cancha, la cancha la hacíamos nosotros mismos, la marcábamos y allí fueron mis primeros pasos. El fútbol desde el principio me entusiasmó sobremanera por la energía que había que tener para jugarlo. Pronto aprendí a jugarlo y destaqué mucho dentro del equipo por lo fogoso que yo era jugando. La gente que me conoce a mí sabe que yo pues siempre fui ardiente en el fútbol, siempre el fútbol me llenaba, ¿ves? Y a mí no me importaba la exigencia que tuviera, yo siempre trataba de dar el máximo. Ahí empecé a los 10 años y estuve jugando 10 años, íbamos a practicar a torneitos en la cancha de Valdrich. Cuando hicimos un equipito del sector donde vivíamos y a Don Bosco, que eran las canchas más cercanas que teníamos. De ahí en adelante seguí practicando el fútbol hasta mi etapa ya más juvenil. Mis entrenadores, no teníamos un entrenador como tal. Nosotros mismos nos agrupábamos y mayormente yo, mi hermano, éramos los que hacíamos la alineación y hacíamos los equipos y jugábamos.
pero no teníamos un dirigente como tal. Yo vengo de una familia de clase media. Éramos una familia bien numerosa. Éramos 10 hijos en la familia. Mi papá se llamaba Rufino Nieves Quintana y mi mamá Magdalena Ríos Traverso. De la familia nadie jugaba en el deporte, nadie. Nosotros los varones, que éramos 5, los más jóvenes fueron los que empezamos a practicar el deporte. Pino, que le llamaban Eliú, yo y Esdras. Esdras ya era más pequeño, todavía no jugaba porque era muy pequeño. Pero los otros 3 incursionamos en el fútbol, nos gustó mucho el fútbol, aunque practicábamos todos los deportes. En esa escuelita pues jugábamos por épocas diferentes deportes, ¿ves? Desde béisbol, softball, voleibol, baloncesto, todos los deportes los jugábamos en esa área. ¿Qué posición jugabas, Sabo? Bueno, yo mayormente jugaba delantero. Mi hermano Pino jugaba defensa y Eliú, que era el otro que compartíamos, nos decían los hermanos Coraje en aquel momento, porque todos teníamos mucho genio y teníamos mucha garra jugando y nos gustaba discutir y muchas veces pelear y se nos iba a veces, nos salíamos de control a veces por eso mismo, por la fogosidad que imponíamos en el deporte. Y siempre teníamos ambición de ganar, ¿ves? Y eso era lo que nos hacía ser fogosos en esto, ¿ves? ¿Te acuerdas de quién te acompañaba en esa posición, en el equipo? Bueno, en el equipo, yo me acuerdo de Mario, el hijo de Tommy Muñiz. El hijo de Tommy Muñiz, Mario Muñiz, era uno de los que era más adelantadito que yo. Jugando y vivía cerca por Floral Park, que era una organización de clase media pero más alta. Y él era el que me acompañaba en ese equipo. De ahí mayormente eran mis hermanos, los vecinos, que Arturo Vidal, Iván Vidal, nos acompañaban diferentes vecinos de la comunidad. ¿En qué escuela estudiaste cuando niño? Bueno, en la escuela primero estudié en la barriada Israel, en Atorrey, estudié mis primeros 3 años. Posterior a eso, nos mudamos a la urbanización El Prado, ya un poquito más alto que la barriada Israel, que era una barriada prácticamente pobre. Ya en El Prado, a un nivel un poquito más alto, y estudié en la escuela Las Mercedes. Posterior a eso, hasta el 6º grado, me voy a estudiar a la escuela intermedia, que era la escuela que está, ahora mismo no recuerdo el nombre de ella, le decían, no recuerdo el nombre de esta escuela, la cambiaron tanto de nombre que ahora mismo no recuerdo, ya estudié hasta 9º grado. Después de 9º grado, ahí fui a estudiar a Río Piedra, a la escuela Ramón Vilamayo. Posteriormente, pues los grados universitarios y eso, pues, hasta graduarme estudié también ingeniería un tiempo, que lo dejé porque el ANMI me llevó y cuando vine, pues estudié administración de empresas, pues que no me ha ido muy mal. ¿Recuerdas cómo llegabas a los entrenamientos cuando niño? Bueno, cuando niño iba caminando. Mi papá no venía del deporte y nosotros, si queríamos deporte, teníamos que trabajar en la fábrica y el resto de tiempo que nos quedara usarlo para el deporte, ya fuera por las tardes o los sábados, mayormente por las tardes, después de las 5 de la tarde hasta que oscurecía jugábamos. Íbamos a Valdrich a pie a jugar, nos tomaba caminando media hora, por lo menos caminando de donde yo vivía hasta Valdrich. O si no, a Don Bosco, que también íbamos caminando. Después ya juvenil, pues teníamos gente que nos llevaba pero cuando éramos niños así, en esas edades pequeñas, pues era mayormente caminando que íbamos a la cancha. De donde yo practicaba en la canchita de la comunidad,
era un bloque, era bien relativamente cerca. ¿En qué liga jugaste en aquella época? Bueno, en aquella época ya jugué en Valdrich, en la cancha de Valdrich, y mayormente en la del Oratorio Salomón Bosco, que eran las más cercanas que nos quedaban. De ahí, pues, íbamos a jugar a diferentes ligas, que tuviéramos que visitar, ¿ves? Allí participé en el juvenil lo dirigía mi hermano, que fuimos campeones nacionales con el equipito del Prado. Eso fue cuando yo tenía algunos 15 años, ¿ves? Y ese equipito pues siguió creciendo. Después de eso me fui a jugar al equipo de Rubber. Con el equipo de Rubber fuimos campeones nacionales 2 años. 2 años fui máximo goleador de la liga cuando estaba con el equipo de Rubber. Después de ahí pues decidí buscar otro rumbo, porque el equipo de Rubber era un equipo de gente que se reunía y marchando dirigía. Si no estaba Lito, que también ayudaba en la dirección del equipo. Y ya después yo quise buscar otro rumbo, quise empezar a crear un equipo, empezar a hacer cosas nuevas. Ya estábamos en Caguas también, en Caguas ya empezábamos a desarrollar el fútbol. Empecé a los 19 años a dirigir el equipo de Caguas, que jugó en un torneo que habían cerca de 220 equipos, y yo dirigí el equipo de Caguas, y así nos fuimos eliminando hasta que fuimos campeones nacionales en el 1971 en ese equipo. Ahí el Banco Popular, si no me equivoco, daba uniforme a todos los equipos. Nosotros fuimos campeones de esta área, y después se dividieron en norte, sur, este y oeste, y cada campeón jugaba en uno contra todos. Recuerdo una anécdota de Arecibo, que fuimos a jugar a Arecibo y quedamos empate, y dieron tiempo extra y seguimos empate, y el director del torneo tiró una moneda para ver quién era campeón, y así nosotros fuimos campeones. Eliminamos los otro equipo porque salió la moneda. Yo le dije, si hubiéramos perdido yo no lo hubiera aceptado. Entonces se lo dije de principio, le dije, yo no acepto esto, porque yo no creo que esta sea la forma de decidir un juego de fútbol. Yo no lo acepto, si no lo voy a aceptar. Pero cuando lo dieron me gané, y usted me dijo, tú no lo aceptabas, pero como ganaste te vamos a dejar. Y me dejaron porque yo lo dije antes de la... Y ahí fuimos, entonces, cuando vinimos a hacer la final, que fue en la cancha de Valdrich, que fue contra el equipo creo que fue de Atorrey. Fuimos los campeones nacionales, y ahí participaron 220 equipos, este número más o menos puede variar, y fuimos campeones en el 1971, con el nombre de Caguas. Mencióname algunos de los integrantes del equipo que te acompañaban en tu debut superior. Bueno, en mi debut superior fue en el equipo de Rubber. Ahí estaba Marchán dirigiendo el equipo, estaba Lito Gotay, Tito, el hermano aunque no jugaba mucho, Roberto Gotay. Roberto Gotay, sí, estaba Pichón, que le decían, estaba Gibson, estaba los hermanos Piñero, que estaban ya ellos eran veteranos cuando yo jugaba, yo estaba más o menos entrando, y yo era de los más jóvenes, ya ellos eran más veteranos. Estaba de Yabucoa, no recuerdo ahora mismo el nombre de él, que también era defensa, junto con Junior Piñero. Mayormente esos son los recuerdos que tengo. Estaba Arturito Vega. Arturito Vega era más o menos de mi edad. Y éramos los atacantes de ese equipo. Y fuimos campeones 2 años, campeones nacionales. Nuestro principal rival ahí era Quintana y Guayama. Quintana, que jugaba muy bien, pero no hacía goles.
¿Cuántas finales del fútbol jugaste? Jugué unas cuantas. Bueno, yo fui campeón en la final juvenil, fui campeón 2 veces con Roosevelt. Posteriormente fui campeón cuando ya tenía mi equipo, que ese es mi propio equipo, y lo jugaba y dirigía, que fue el equipo de Caguas. Ganamos en semifinales y ganamos en las finales contra Mayagüez. Con Mayagüez jugaba Quique Machado, que posteriormente se vino a jugar con nosotros cuando el equipo mío ganó en segunda división, y él vino a jugar con nosotros, ¿ves? Ya en primera división. Posteriormente paso a jugar al Saso cuando ya tenía mucha experiencia jugando, ya era un jugador más o menos veterano, tendría algunos 28 años. Saso me recluta para Yabucoa y ahí empiezo a jugar con Yabucoa. Saso me nombra capitán del equipo. Le gustaba mucho. Con Saso aprendí mucho. Aprendí las pequeñas cosas del fútbol. Saso era un maestro de los detalles en el fútbol, de las cositas pequeñas, que es lo que te hace mejor jugador. Y con Saso, pues, aprendí muchas cosas. Con Yabucoa fuimos campeones nacionales también. De ahí en Yabucoa yo recluto a Beca, que se vaya a jugar con nosotros a Yabucoa. Había unos jugadores colombianos que jugaban con Remanso, que se fue a jugar con nosotros, que también era muy bueno, que posteriormente Gustavo Forero, que posteriormente murió joven después de coger un examen de reválida en el colegio de Mayagüez. En ese equipo fuimos campeones, representamos a Puerto Rico y fuimos a jugar, creo que fue a Curazao. También estuve con la selección nacional durante 6 años, con diferentes entrenadores como Marchán, Villarejo, Oli Toppenberg, y así diferentes entrenadores que pasaron por la selección nacional. ¿Cuál fue el equipo que siempre le querías ganar? Bueno, habían 2 equipos que siempre yo le quería ganar. Cuando yo jugaba con Roosevelt, siempre quería ganarle a Quintana. Cuando jugaba con Roosevelt, siempre quería ganarle a Quintana. Pero siempre, y otros 2 equipos que siempre eran juego a fuego, era Don Bosco y Guayama. Y la Guayama jugar era bien candente. El equipo de Guayama era un equipo bien fogoso, la fanaticada era bien fogosa, y te llevaban al máximo de exigencia esos equipos. La mejor fanaticada que tú entiendas del fútbol de Puerto Rico. Bueno, sabes que las fanaticadas de Puerto Rico no son muy grandes. Si yo fuera a escoger una, ya la escogería en mi etapa de retiro, que fue la del profesionalismo. Cuando logramos conseguir la franquicia de los Highlanders, y era la fanaticada de Puerto Rico, que nos llenó el estadio completo, el estadio de Bayamón lo llenó. Esta sería la fanaticada que más yo sentí, porque era una fanaticada completa, no era la fanaticada de grupito, de equipito. Fanaticada fogosa era la de Guayama, la de Don Bosco. Siempre iba mucha gente a ver esos equipos. ¿Tu debut con la selección nacional, cuándo fue? Eso fue el año exactamente. Yo sé que yo tendría como unos 20 y tantos años, 23 años, temprano, dentro de lo que es el fútbol, porque para nosotros temprano es 23, 24 años, para el equipo, para el mundo, ya ahora el fútbol ha cambiado mucho, son 18, 19 años. Estuve en los centroamericanos de República Dominicana. También estuve en la eliminatoria mundial del 82, que fuimos a jugar a Haití, fuimos a jugar a diferentes países. Fueron diferentes entrenadores, los que estaban, Marchán fue uno de ellos, Luis Villarejo fue otro, Orly Toppenberg fue otro. De esa selección yo recuerdo a muchos jugadores, Alito Gotay,
a Freddy del Valle, que eran los porteros, Mariano Alméstica, también estaba Huito Villegas, creo que era, estaba Huizón, estaba Raúl Coto de Quintana, habían dos o tres jugadores de Quintana muy buenos que jugaban en la selección nacional. Y así, recuerdo mayormente, ellos mayormente los que destacaban, ¿ve? Y del fútbol, pues el fútbol me ha dado muchas amistades buenas. Con el fútbol he llegado a muchos sitios, me ha dado el privilegio de representar a mi país, que para mí pues fue un orgullo, y conocí mucha gente que eventualmente me ayudaron en diferentes facetas de mi vida. ¿Ganaste a algún jugador de fútbol que se convirtió en amigo tuyo o compadre? Bueno, en el jugador de fútbol, compañeros que fueron contrarios y compañeros, pues tuve muchos que no fueron compadres, pero era una relación muy buena. Lito, Pichón, Guizón, Gibson, Raúl Coto era muy buen amigo mío, Bolín. Respeté mucho a jugadores como Mariano Alméstica. Eran jugadores recios que siempre estaban ahí. No, Guizón de Don Bosco, todavía lo veo, viene por ahí, me abraza y muchas veces me mandan fotos de que yo no me acordaba de ella. No fueron compadres así, pero sí muy buena relación siempre con muchos jugadores. ¿Cuál fue tu jugador favorito en el fútbol internacional? Bueno, mi jugador favorito, Maradona. A Maradona yo lo visité en la casa. Tuve 3 días en la casa de él. Me trató muy bien, me trató con mucho respeto, se sacó unas fotos conmigo, hice un asado con la familia, me mandó al papá para que me llevara a las prácticas de Boca, allá entre el camerino de Boca, me retraté con todos los jugadores de Boca. Fue una experiencia bien buena. Me mandó allá su hermano, que dirigía a los Highlanders, y él me mandó con la esposa a Argentina, y tuve esa experiencia que mucha gente no la cree. Pero tuve 3 días con Diego, ¿ve? Y Diego ha sido uno de mis jugadores favoritos, y actualmente Messi. En el pasado, antes de Maradona, Pelé. ¿Ve? Eran jugadores que siempre uno lo sobresalían sobre los demás. ¿Recuerdas tu gol favorito, el de impacto, el que te haya impactado? Bueno, mi gol favorito fue un gol que yo hice en Country Club contra el equipo italiano, creo que era los Andes. Yo estaba de lado en la portería, cerca del área grande, retirado del área grande. La pelota me llega de lado, del lateral, y como viene, yo sabiendo dónde estaba la portería, le pegué con un chafe, y la pelota hizo un arco, y el portero estaba un poco adelantado y la clavé en una esquina. ¿Ve? Ese para mí fue mi mejor gol. ¿Cómo eran aquellos tiempos en la selección nacional como jugador? Bueno, para mí la selección nacional era un privilegio. Eran tiempos difíciles, porque no eran tiempos fáciles. Había que trabajar o había que estudiar, pero dentro de todo, yo te diría que mayormente para los jugadores de la isla, de lo que llamamos la isla, de los pueblos retirados, era más difícil. Ellos tenían que prácticamente las prácticas de la selección siempre eran o en Valdrich o en áreas del área metropolitana, y esos jugadores de la isla tenían que transportarse a estas canchas, y para ellos era más difícil que para nosotros, que nosotros vivíamos relativamente cerca, ¿ves? Y esa parte hay que dárselas a ellos, que era mucho más difícil para ellos practicar, y muchas veces costearse la transportación para poder llegar.
si no fuera con un pomo, con alguien o grupos que hacían para poder llegar a las prácticas. ¿Ves? De ahí de cada equipo seleccionaban 2 o 3 jugadores y de ahí nos reuníamos para los entrenamientos. ¿Qué selecciones nacionales de otro país entendías que había que ganarle? Bueno, con las selecciones siempre nosotros hemos tenido, con República Dominicana, siempre que entendíamos que teníamos que ganarle, pero las islitas como Curazao, esas eran de mayor reto, eran jugadores sumamente fuertes, pero mayormente yo te diría que República Dominicana era el que más siempre nosotros queríamos ganarle, por la cercanía que había, ¿ves? Pues ya con Cuba no tuvimos mucha relación por la cuestión política, pero yo te diría que era mayormente eso lo que... ¿Te sentías futbolista cuando joven? ¿Tenías muy claro lo que el fútbol podía ayudarte en el futuro? Mira, yo cuando jugué el deporte, lo jugué porque me llenaba. No lo veía como un futuro de... Sí, yo quería seguir creciendo en el deporte, me invitaron a jugar a Venezuela, nos invitaron cuando estaba en la etapa de Oli Toppenberg que dirigió, pues nos llamaron a mí, a Lito, y creo que fue a Lito, no sé si fue Huito Villegas, o alguien más que nos llamaron a ver si nos interesaba ir a jugar en el fútbol profesional en Venezuela. Y nosotros dijimos que sí, Oli era el contacto pero de ahí Oli se fue de la selección y se acabó todo, ¿ves? Que yo no tenía, sí, uno siempre quiere mejorar en el deporte y quiere crecer, pero sabía las limitaciones que había en Puerto Rico, en verdad.